¿Cómo fue el inicio de tu vida viajera? O sea, ¿en qué momento tú dijiste, bueno, estoy trabajando en una oficina, estoy trabajando 8 horas encerrado con un computador al frente, me cansé de esta vida? ¿Cómo fue ese momento de tu vida en el que decidiste ser viajero? Pues yo creo que como muchos yo tuve ese sueño y tal vez uno empieza a, a romantizar con la idea de algún día darle una vuelta al mundo o conocer todo el mundo que uno pueda. Y yo me acuerdo que yo estaba trabajando en una oficina, me tocaba ahí de traje y todo, que me picaba el traje ahí, creo que no veía el momento de quitármelo. Y estaba en este mundo un poco corporativo y no me sentía muy feliz y pensé en qué momento será que voy a poder pegarme un viaje, hacer algo como perseguir mis sueños, que justo era darme un viaje alrededor del mundo. Y, y sí, empecé a planear, a ver cómo sería. Entonces no fue algo así tan espontáneo, sino que empecé a pensar cómo puedo hacer que este sueño se realice. Pero todo comenzó con un sueño. Alejo, ¿y cómo fue ese primer viaje? ¿Tú decidiste renunciar a tu trabajo e irte a viajar o cómo fue como esa primera decisión? Sí, honestamente estaba muerto del susto a la hora de renunciar a mi trabajo porque tenía un trabajo con un buen sueldo y pues un buen cargo, pero creo que uno a veces tiene que ver qué pesa más en esta vida. Yo siento que el tiempo nunca lo vamos a poder recuperar. La gente con toda la plata del mundo, por billete que tenga, no puede comprar el tiempo que perdieron y yo sabía que si no lo hacía en ese momento me iba a arrepentir el resto de mi vida. Entonces decidí renunciar, comprar un tiquete de ida, que justo fue a Filipinas, que decidí comenzar por el sudeste asiático y me fui con un tiquete de ida y le dije a mi familia que no sabía si regresaban 3 meses o 3 años, pero por suerte me escaché y duró 4 años el viaje y fue una experiencia que creo que, como dicen por ahí, lo bailado y lo viajado nadie se lo puede quitar a uno, y creo que fue la mejor experiencia de mi vida. ¿Y eso hace cuántos años fue? O sea, ¿cuántos años lleva siendo un viajero del mundo? Porque es un montón. Pues eso ocurrió en el 2015 cuando arranqué y regresé en el 2019 Ujú. después de ese viaje, 4 años continuos, pero por suerte eh, he decidido no regresar digamos, a las oficinas tradicionales y como habíamos hablado, decidí tratar de encontrar un estilo de vida nomádico donde puedo seguir viajando mientras que trabajo. Entonces buscando qué puedo hacer mientras que esté viajando, cómo puedo generar recursos, cómo puedo generar ingresos. Entonces he tenido la suerte que ya pasó el 2015 y el 19 y bueno, sigo en estas y soy plenamente feliz pues viajando y conociendo el mundo y aprendiendo. ¿Cuántos países has tenido la oportunidad de conocer a día de hoy? Por suerte ya son 64 países a día de hoy, pero algo que creo que es importante, que yo creo que para muchos sienten que es como una lista de listo, chulié o taché, y yo creo que de eso no se trata, sino pues cuando yo viajaba yo trataba de estar 3 meses por país, a veces me quedaba 5 o 6 meses y Ujú. creo que la idea es realmente conocer y aprender del mundo y de nosotros mismos. Entonces eso es lo que ha sido pues más importante para mí. Algo que yo creo que le debe generar muchísima curiosidad a la gente es cómo haces tú para llegar a un país y lograr quedarte en ese país 6 meses, 3 años, bueno, mejor dicho, una cantidad de tiempo, eh, pero también sobreviviendo, o sea, en cuanto a economía, en cuanto a alimentarse todos los días, en cuanto a tener un sustento. ¿Cómo logras ese equilibrio de viajar, pero sostenerte viajando, que es lo interesante? Claro, y pues creo que pues menciono que viajo con un pasaporte colombiano, que es el único que tengo a pesar de haber vivido muchos años fuera del país. Ujú. O sea que no quiero que la gente diga, no, pues con otro pasaporte, ¿quién no? Pero con el pasaporte colombiano también podemos viajar de la forma en que yo he tenido la suerte de hacerlo y pensábamos que nuestro pasaporte era bastante débil y creo que ahorita salió un ranking, un listado que somos como 34 en el mundo de casi 200 países, entonces no estamos tan mal como la gente piensa. Ujú.
Pero entonces, pues, ¿cómo llegaba a esos países? Pues solicitando la visa generalmente antes en cuanto a logística. A veces hay unos países que nos dejan sacar la visa de llegada y la podemos extender estando allá. Pero yendo al tema de cómo defenderse cuando uno llega a un país y tal vez cómo generar los ingresos o lograr una forma de sostenerse allá, porque pues como sabemos es fácil gastar plata, uno respira y ya se le fue la platica. Entonces pues mi estrategia principal, y especialmente en ese viaje de 4 años, fue viajar con un presupuesto reducido, que yo elegí $10 al día para todo, para el hospedaje, para el transporte, para las comidas, pues para el entretenimiento. Entonces, digamos, en el sureste asiático es más fácil porque los precios son más amigables. Entonces, ese es el tema, que a veces los lugares del mundo más económicos, pues nos va a costar un poquito llegar hasta allá el tiquete, pero estando allá el costo de vida es bajito. Y algo que descubrí yo y le recomiendo a todo el mundo es que propongan, especialmente nosotros los colombianos somos demasiado, creo que recursivos y creativos, y se volvió mi filosofía de vida. Lo peor que puede pasar es que te digan que no, entonces propon. Entonces yo le proponía a hoteles, a hostales, hasta antes de que el blog de viajes arrancara. Yo decía, ¿en qué los puedo ayudar? ¿Puedo ayudarlos siendo recreacionista? ¿Los puedo ayudar en el mercadeo? ¿Con qué los puedo ayudar para que ustedes me dejen quedarme aquí sin cobrarme? Tal vez si me dan comida. Entonces, en mis viajes he realizado muchísimos diferentes trabajos, desde dar clases de salsa, ser recreacionista, manejar redes, hacer un poquito de todo, y eso creo que de eso se trata, que es parte de la experiencia y parte de la aventura, uno proponer cosas y uno salirse un poco de su zona de confort y darse cuenta que somos capaces o mucho más capaces de lo que nos damos cuenta, y que pues si tenemos un deseo, un sueño, vamos a realizarlo si le metemos todo el esfuerzo y el amor. Yo quería preguntarte algo que también me parece muy chévere, y es que tú has llevado esto a las redes sociales, ¿no? Que también es muy bueno. Sí. Entonces digamos que tú no solo vives de viajar por el mundo, sino que también lo has vuelto como tu blog, como te presentaba justamente al principio. ¿Cómo ha sido ese segundo trabajo para ti? O sea, ¿cómo ha sido no solo vivir esa experiencia que siento que es muy retadora, sino llevarla también a las redes sociales, que has ganado, pues, lo conozco de primera mano, como bastantes seguidores, bastante gente interesada en ese estilo de vida en tus redes? Sí, entonces el tema de las redes o visualizar lo que uno está haciendo, que obviamente lo va a favorecer a uno si hay alguna audiencia que uno logra cautivar, o por lo menos tener el interés de alguna audiencia. En el caso mío fue algo muy bonito como ocurrió, porque pasó de una forma orgánica que incluso para mí fue una gran inspiración. Un amigo que fue el primero que yo conocía, que hizo un viaje tipo alrededor del mundo, que se fue un año a viajar a no sé cuántos países. Yo recuerdo estar trabajando en un cubículo en Nueva York en ese momento, y yo me sentía tan atrapado en ese cubículo. Yo miraba a través de la página de mi amigo sus fotos y sus historias, y yo decía, no, yo quiero hacer eso un día. Y yo sé que para mí eso fue un empujón muy fuerte, el blog de mi amigo. Entonces cuando yo por fin pude hacer mi viaje, recordé eso y dije, yo quiero hacer lo mismo. Ojalá sea, si yo logro que un familiar, que un primo, que un amigo, algo, tenga una experiencia similar a la mía y se inspire, ya valió la pena. Entonces empecé con una página web ahí gratuita de Blogspot de WordPress, y ellos ahí por suerte fui acumulando un poco de audiencia, y ni siquiera tenía redes sociales aparte de esa paginita, o pues solo en Facebook ahí compartía. Pero después, cuando entré a redes como Instagram, pues sí empecé a ver los beneficios, y la gente me empezaba a decir que tenía que aprovechar eso, y por suerte pues eventualmente llega un punto donde ya lo contactan a uno, pero eso es solo después de que yo toqué 1 millón, 1 millón de puertas, y la mayoría de las veces me ignoraban o me rechazaban. Pero pues yo creo que si uno puede insistir y trabajar y luchar, va a ver el resultado.